La clase pasada vimos algo respecto al movimiento de un coloide en un medio de dispersión, ¿sí? Lo que hicimos fue conocer la ley de Fick, ¿no? Eso fue lo que hicimos, ¿no? La ley de Fick. Hay otra parte de ese estudio, que es la segunda ley de Fick, que es dependiente del tiempo. Esa es muy importante conocerla, porque hay sistemas que van cambiando en el gradiente a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, como la masa se modifica, pues bueno, la ecuación ahí es dependiente del tiempo y tienes realmente dos ecuaciones acopladas, una que depende del tiempo y otra que depende de la posición, ¿sí? Lo cual se puede complicar un poquito en el cálculo. Pero yo creo que con que comprendamos esa ley primera de Fick, ya vamos bastante de gane respecto a la evolución de los sistemas coloidales, cómo se mueven, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. El día de hoy lo que voy a hacer es hablarles un poco de estabilidad de coloides, lo cual es importante porque incluso tienen una práctica que tiene que ver con la estabilidad de los coloides, y además quiero empezar a discutir con ustedes otras propiedades de transporte muy importantes, ¿sí? El movimiento de los coloides, el desplazamiento, cómo se desplaza un coloide de manera promedio en un medio de dispersión, y además cuáles son las ecuaciones del movimiento browniano, ¿sí? Que desarrolló Einstein, y después, finalmente, entender cómo puedo yo extraer información de este sistema, en particular el peso molecular, ¿sí? Que es como que uno de los puntos muy importantes de este temario. Obtención del peso molecular a través de una propiedad de transporte, ¿sí? Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ustedes cuando hacen un coloide y lo ponen ya purificado, lo tienen que, por ejemplo, colocar en un recipiente, ¿sí? Que tenga ciertas cualidades y además a lo mejor aislado de la luz, etcétera, etcétera. Se preocupan mucho por su coloide, pero además lo que quieren saber es qué tan estable es ese coloide, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que pueden ocasionarse si un coloide no es lo suficientemente estable? ¿Sí? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama ese fenómeno en donde la emulsión deja de ser tal, ¿sí? O donde se acumulan, donde se juntan las partículas coloidales? ¿Saben cómo se llaman esos dos fenómenos? Cuando se desaparece una emulsión, cuando deja de ser emulsión, se dice que se rompe, ¿sí? El sistema coloidal, se rompe la emulsión, ¿sí? Y cuando sucede que las partículas coloidales, en este caso pueden ser las partículas aceitosas, o pueden ser el sólido, ¿sí? O puede ser lo que tú estés dispersando, se juntan, ¿sí? Se llama coagulación, ¿sí? Entonces, de hecho, ustedes conocen un fenómeno típico en hematología, que es la coagulación de la sangre. ¿Qué pasa con la coagulación de la sangre? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Se qué? Se forma un tapón, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el ¿Son los glóbulos rojos los que se coagulan? ¿Los blancos? Colegas, QFBs, ¿qué es lo que pasa en la coagulación? Las plaquetas, ¿no? Sí, las plaquetas son importantes, las plaquetas son las que son muy importantes en el proceso de coagulación. Realmente lo que está pasando, la coagulación, digamos, es ese fenómeno en donde un coloide deja de serlo. En este caso la sangre es un coloide, deja de ser una dispersión y se acumula. El coágulo justamente son células y moléculas acumuladas en un solo sitio, ¿sí? Entonces lo que nosotros no queremos desde el punto de vista farmacéutico es que se nos coagule nuestra dispersión coloidal, ¿sí? No quieren, bueno, entre otras cosas, no quieren entregar, por ejemplo, una suspensión o una emulsión, por ejemplo, para la tos, que pues esté separada, ¿no? ¿Sí? Que le digan ustedes al cliente, no, pues tienes que agregarlo en tensoactivo, agitarla, esperarte, no sé, unos 10 días a ver si sigue ahí y luego tomártela. No, necesitan que esté bien hecho. Además de otras cosas importantes, ¿no? Que también tienen que entender, los tensoactivos a veces reaccionan
con el medio, ¿sí? Y ustedes están bien contentos con su fluido, su aceite, que quieren hacer una emulsión de cereza, le pusieron el rojo 747, ¿no? Para que se vea cereza, le echan el tensoactivo y sucede que el tensoactivo reacciona con el colorante, ¿no? Y tienen una pues, emulsión de cereza, sabor a cereza, color amarillo, ¿no? Porque pues ahí reaccionar pues no se vale, ¿no? También todas esas cosas hay que tenerlas con muchísimo cuidado. Y además que si reacciona con el tensoactivo, seguramente está disminuyendo las propiedades físico-químicas de superficie del tensoactivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender la estabilidad de un coloide? Bueno, la estabilidad de un coloide la podemos comprender primero con lo que vimos en la clase pasada respecto a la tensión superficial interfacial, ¿sí? Pero además también algo muy importante que es la interacción de repulsión y de atracción entre las partículas del coloide, ¿sí? Vamos a ver algo más sobre estabilidad. ¿Sí? Y luego ya al final vamos a juntar todos estos conocimientos para discutir sobre dispersiones coloidales en particular. Vamos a hablar de las emulsiones, de las suspensiones, ¿sí? Y vamos incluso a hablar de emulsiones un poquito extrañas, de suspensiones diferentes, de espumas, pero con respecto a la estabilidad, ¿sale? Entonces, además de la tensión superficial y la tensión interfacial, nosotros también debemos entender el balance de fuerzas cuando las partículas están cargadas, ¿sí? ¿Sale? Fuerzas entre partículas cargadas. También eso es muy importante, ¿sí? Fíjense que ustedes cuando hacen un coloide y no le ponen cargas a las partículas, ¿sí? Son partículas que no están cargadas, es muy fácil que esas partículas choquen, ¿sí? Y que se mantengan juntas porque como no están cargadas, no existen las fuerzas culómbicas, ¿sí? Que me van a permitir que se rechacen esas partículas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de la fuerza culómbica que vieron en el kinder? Era una constante K que multiplicaba a un cociente. Que multiplicaba 1 por regla 2 sobre la distancia al cuadrado. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Y esta acá es 1 sobre 4 pi epsilon 0 y bla, 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 ¿no? ¿Sí? Esas cosas. Esta fuerza es muy importante en este sentido, en la estabilidad de los coloides, porque dependiendo de el signo de las cargas, ¿sí? Pues va a ser una fuerza atractiva o una fuerza repulsiva, ¿sí? Depende de eso, depende mucho, mucho, mucho de eso. Nos vamos a tratar de entender cómo estas fuerzas culómbicas, así le llaman, porque es la ecuación de las fuerzas de Coulomb, las fuerzas electrostáticas, son importantes para definir la estabilidad de un coloide, ¿sí? Si un coloide está cargado, si ustedes cargan o ustedes procuran que su partícula coloidal lleve una carga, si se encuentra a otro congénere como él, pues se van a repeler, ya sean positivas o negativas, ¿sí? Y eso es lo que ustedes quieren, porque ustedes quieren mantener el coloide disperso, ¿sí? Si no están cargados, pues llega a la partícula A, se pega con la partícula B, y como no hay repulsión, pues se quedan ahí, ¿sí? Y se le acerca otra partícula C y también se queda. Y así se van aglomerando las partículas hasta que se forma un coágulo, ¿sí? Lo que no quieren ustedes es eso. Entonces es ideal, por lo tanto, pensar en que yo puedo cargar mi sistema coloidal para evitar entonces este tipo de fenómenos, ¿sale? Hay una cosa que se llama potencial, ¿sí? Y bueno, me disculpo por la siguiente ecuación diferencial, pero la tenemos que escribir. La fuerza es igual a, en este caso la fuerza en una dirección, en X, es igual a menos la parcial del potencial con respecto a esa dirección en particular, ¿sale? Es como se define la fuerza en mecánica clásica y la vamos a utilizar ahorita.
Yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, esa es una ecuación diferencial. Ya saben qué pasa con las ecuaciones diferenciales. Vemos una ecuación diferencial y sentimos la necesidad de integrar, ¿no? No puedo evitarlo. Entonces tengo la derivada del potencial es igual a menos la fuerza en X de E. ¿Sale? Entonces la tengo que integrar, no la separo y la integro. Aquí lo que tengo entonces, pues es, en este caso, le puedo poner R, ¿no? ¿Sí? Para ya hacer mi sistema en 3 dimensiones, ¿sí? En R. Entonces, esta integral que está aquí, fíjense que me va a quedar de la siguiente manera. Acuérdense que el teorema fundamental del cálculo me dice que la diferenciación y la integración son operaciones inversas. La integral de una diferencial pues, es la función particular que quiero analizar. Y esto que está aquí lo tengo que integrar. Pues bueno, lo que tengo que hacer es integrar esto que está aquí, ¿sí? Ahora, yo voy a considerar que las cargas no están en función de la distancia, ¿sí? Que las partículas las voy a aproximar, ¿sí? Otra vez las aproximaciones, a cargas puntuales. Pero acuérdense que una carga puntual no es una carga que llega temprano, ¿no? Sino es una carga que está localizada en un puntito. Salud, ¿sí? Entonces, todo esto que está aquí es una constante. Lo único que voy a integrar es el R, ¿sale? Salud, ¿sale? Entonces, lo que tengo es que mi potencial, entonces, es K por Q1, Q2, integral de R al cuadrado, ¿sí? ¿Sale? ¿De acuerdo? Acuérdense que esta R, pues sí, esa R es un vector de posición, ¿sí? Son X, Y, Z, ¿sale? Entonces, esta integral que está aquí se resuelve de la siguiente manera. Ahora, K, Q1, Q2, ¿se acuerdan cómo integro esto? ¿Sí? Es R a la N menos 1, N más 1, ¿sí? N más 1, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esta R está a la menos 2. Es como integrar R a la menos 2. Es lo que tengo que integrar. K, Q1, Q2. Entonces, fíjense, N más 1, en este caso es N a la menos 1, ¿sí? Entonces me queda en R, ¿sale? ¿Sí? Y además tengo que multiplicar por N más 1, ¿sale? Tengo que dividir, perdón, por N más 1, ¿sí? Estoy dividiendo entre menos 1, entonces me queda esto con el signo negativo, ¿sale? Este es el potencial, ¿sí? ¿Sale? Entonces, fíjense, es un potencial negativo. Ahora vamos a pensar en la energética de este asunto. Si las cargas que están aquí, ¿sí? Las cargas que están aquí son iguales, ¿sí? ¿Qué signo tiene el potencial? Si las cargas son iguales, es negativo. Si la carga es positiva, Q1 y Q2 son positivas, ¿sí? ¿Ves? ¿Sale? En cambio, si yo tengo positivo y negativo me da negativo por negativo, ¿sí? ¿Sale? Entonces, fíjense que aquí me está haciendo falta algo. Me falta el signo negativo, ¿no? Desde aquí. Bueno. Ya decía yo, el autismo. Bueno. Entonces, respecto a las fuerzas, si las cargas son diferentes, tengo una fuerza negativa. Aquí, como le cambio el signo, ¿sí? Recompongo el rumbo. ¿Sí? Si las cargas son iguales, en este caso el potencial es positivo. Si las cargas son diferentes, en este caso el potencial es negativo, ¿sale? Entonces, la naturaleza necesita o le gusta, ¿sí? Las interacciones en las que la energía pueda ser más baja, ¿sí? Más negativa. Acuérdense que la energía total de un sistema es la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Entonces, la contribución entre estas cargas, si son diferentes, es disminuir la energía de mi sistema,
¿Sale? Eso pasa. Entonces, si yo tengo una solución en donde está mi coloide, ¿sí? Mi coloide lo tengo cargado de manera, por ejemplo, negativa, ¿sí? Y yo le agrego cationes, ¿sí? Es muy fácil agregar cationes a una solución, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Pues bueno, yo puedo poner sales, ¿sí? ¿Sale? Incluso una diferencia de potencial, controlar la concentración de las sales, yo lo puedo hacer, ¿sale? Entonces, fíjense que esto me va a ocasionar un fenómeno muy interesante. Yo voy a tener, por ejemplo, a mi coloide, ¿sí? En este caso, negativo, ¿sí? Que gracias a este fenómeno, este potencial, se le van a agregar cationes, lo van a solvatar, ¿sí? De alguna manera, los cationes aquí. ¿Sí? Va a ser solvatado. ¿Sale? Por partículas negativas, ¿sí? En este caso estoy considerando que son más pequeñas que el coloide como tal. ¿Por qué? Pues porque el medio de dispersión usualmente, ¿sí? Tiene partículas o tiene moléculas que son más pequeñitas, ¿sí? Y bueno, yo lo que tengo es justamente a lo largo de la partícula cargada negativamente tengo una capa, ¿sí? Una capa de partículas de signo, perdón, positivo. Disculpen. No, sí, esto del... Perdonen, positivo. ¿Sí? Entonces, es una capa positiva que rodea a mi partícula coloidal, ¿sí? Ahora, lo interesante es conforme me voy alejando yo de aquí, el potencial ya se vuelve un poco más liviano. ¿Por qué? Porque ya tengo mucha distancia a esta carga muy importante negativa. Entonces, conforme me voy alejando, yo tendré partículas, en este caso, positivas, ¿sí? Y una que otra partícula negativa, ¿sí? ¿Sale? Y así conforme me voy alejando, ¿sí? Se va haciendo cada vez menor la densidad de partículas positivas, ¿sí? Y mayor la densidad de partículas negativas, ¿vale? Entonces, es muy importante, entonces, entender este fenómeno que se llama doble capa. Es un modelo de la doble capa. Es muy importante para la estabilidad de los coloides. ¿Qué es lo que tengo que entender yo? Tengo que analizar cómo se comporta este potencial dependiendo de la distancia a mi partícula coloidal, ¿sí? Y dependiendo de cómo se comporte la energética de este sistema, pues yo voy a poder discutir respecto a la estabilidad de un coloide, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, bueno, yo voy a ponerles un par de gráficas. De hecho, ahorita les subí este documento, ¿sí? Ahora mismo, hace como 37 minutos, un documento que dice Potencial Z, un curso completo en 5 minutos, ¿sí? Es un documento que lo bajé de una página de algún profe de la Facultad de Química de la UNAM para pues, aprovechar su trabajo que ya hizo, las gráficas muy bonitas que tiene y que ustedes lo van a leer. Entonces, lean ese documento porque seguramente el examen, ¿sí? Va a tener un poquito de información respecto a este documento. Os va a preguntar cosas de este documento, ¿sí? Entonces, vamos a discutir un par de gráficas que vienen ahí, ¿sí? Respecto a esto, yo puedo estudiar, en este caso, la distancia, cómo se comporta con respecto a la concentración, ¿sí? En este caso es la concentración de iones, ¿sí? ¿Sale? Ahora fíjense, la concentración de iones, primero yo tengo que pensar que esta capa que está aquí, la primera capa, es una capa, pues de alguna manera un poco, digámoslo así, sólida, ¿no? ¿Sí? Porque hay
alta densidad de partículas positivas que están solvatando, protegiendo a la partícula negativa. Pero bueno, en ese caso yo tengo, ¿sí?, que mi concentración de iones positivos pues va a ser muy alta, ¿no? ¿Sí? Y va a ir disminuyendo de acuerdo a la distancia conforme yo me voy moviendo de la partícula negativa, ¿sale? Y en este caso, la concentración de partículas negativas pues va a ir subiendo, ¿sí? Va a ser justamente la gráfica contraria, ¿sale? Hasta que en algún momento a distancias muy grandes, pues esto se haga prácticamente igual. La concentración de iones positivos y negativos, en este caso son iones positivos y iones negativos, ¿sí?, sea prácticamente la misma, ¿sí? Prácticamente la misma. ¿Sale? Entonces, ese es el fenómeno que yo tengo que entender, ¿sí? Cómo comprender la estabilidad de este coloide a partir de este fenómeno de protección de acuerdo a estas cargas positivas en la carga negativa que está ahí. ¿Sale? Entonces, bueno, lo que nosotros debemos calcular es el potencial, ¿sí? Pero este potencial se calcula como la suma de fuerzas atractivas y repulsivas. Entonces, acuérdense, como tengo una dispersión de cargas, ¿sí?, tengo una dispersión de cargas positivas y negativas, yo puedo localizarme en algún punto particular, ¿sí? Puedo poner, ¿sí?, una partícula de este mismo tamaño, ¿sí?, la puedo poner aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ver esta partícula negativa aquí? Una partícula coloidal negativa, si la pongo yo aquí. Pues va a haber realmente una densidad de carga positiva, ¿sí?, que está envolviendo a la partícula coloidal. Entonces realmente lo va a ver como si fuera, pues en vez de un anión, un catión, ¿sí? Entonces es una distancia de alguna manera segura, ¿sí?, en donde no va a sentir más que la atracción, ¿sí? ¿Sale? Pero si esta partícula negativa empieza a penetrar mucho en esta capa que está aquí, la capa sólida, que deja la capa difusa, se mete aquí, pues sí va a empezar a sentir la repulsión, ¿sí? Entonces hay un balance entre atracción y repulsión que tenemos que entender de manera particular. Entonces, lo que yo tengo son un par de gráficas que me ayudan a entender, y eso aparece ahí en el documento que les pasé. Esta gráfica me dice, bueno, voy a entender cómo va el potencial con respecto a la distancia. En este caso voy a poner yo aquí distancia. Sí, voy a poner distancia. Porque se llama potencial Z, pero ahorita tiene que ver justamente con la distancia de la superficie de la partícula con respecto a cómo es la densidad de carga, ¿no? Pero dejémosle en distancia. Y esto que está aquí pues va a ser el potencial, ¿sí? El potencial que está aquí yo lo puedo entender de dos maneras, ¿sí? El potencial repulsivo y el potencial atractivo, ¿sí? Si yo me ubico aquí, yo voy a decir, bueno, voy a calcular cómo siento, si ubico una partícula negativa, voy a decir, ¿cuál es la repulsión de esta partícula debido a esta otra partícula? Si está muy lejos, pues no, pues es cero, ¿sí? No la ve, no la alcanza a ver, no la siente, pero conforme se va acercando, seguramente va a ir creciendo la repulsión, ¿sale? ¿Sí? Y luego me dicen ustedes, bueno, ahora, en el dado caso que yo ponga un testigo, ¿sí?, positivo, una partícula positiva, pues a largas distancias, ¿cómo va a ser la atracción? ¿Cómo se va a ir comportando? ¿Sale? Entonces, se sabe bien que las gráficas me pueden representar perfiles de atracción y de repulsión, ¿sí? ¿Cómo consideran ustedes que debería ser una gráfica de la repulsión entre dos partículas? ¿Cómo pintarían una gráfica ustedes de una repulsión? ¿Cómo lo harían? ¿Sería una gráfica así, una gráfica así, una gráfica así sinusoidal, una exponencial que decae, una exponencial que crece? ¿Cómo sería
una interacción repulsiva. ¿Una qué? ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba? No, sería entre menos a la distancia, mayor es el potencial de repulsión. Entre menos sea la distancia, mayor es el potencial de repulsión. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Realmente aquí es justamente el caso contrario, esto sería la atracción. ¿Sí? Sí, la repulsión. Ahora vamos a pensar, vamos a dibujar el potencial atractivo. ¿Sí? Sería algo así. ¿Sale? ¿Sí? Vamos a pensar en la atracción y la repulsión, ¿sí? Como fenómenos en fuerzas. Yo tengo dos gráficas, una que va muy no es al revés, tiene razón. Sí, tiene razón. Esta gráfica, ¿sí? A cortas distancias, lo que quieren es estar juntas las partículas, ¿sí? Entonces, este es el fenómeno de atracción, esta que está aquí, ¿sí? Este azul, ¿sí? Y la repulsión es, si yo dejo aquí una partícula a esta distancia con respecto a otra, ¿qué va a querer hacer así como si fuera una montañita, no? Pues se va a ir, ¿sí? Se va a salir de ahí, no va a querer estar ahí, ¿sí? Realmente, la energía potencial me dice, si yo coloco a mi sistema en esa posición, ¿hacia dónde se va a querer ir? ¿Vale? En este caso, yo coloco una pelotita aquí, no va a querer estar aquí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el perfil me está diciendo, no, muévete para allá, porque aquí hay menor energía y aquí voy a estar mucho más a salvo, ¿sí? La energía potencial me dice, vete para allá. Entonces, el potencial, que está aquí, es el potencial repulsivo, ¿sí? ¿Sale? Entonces estabas en tú, ¿no? A diferencia, el potencial atractivo, ¿sí? Es al contrario. En este caso, si yo coloco, imagínense, aquí la pelotita, ¿sí? ¿Qué va a querer el sistema? Va a querer estar hacia acá, ¿sí? Disminuir la distancia, ¿sale? Porque el potencial dice, no, vete para allá, para abajo, ¿sí? Para que la energía de mi sistema, el potencial de mi sistema sea el menor, ¿sí? Realmente lo que estoy pensando es que la energía total de mi sistema es igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito? Minimizar la energía, ¿sí? Entonces, si me pongo acuérdense, si me pongo en un perfil repulsivo, ¿sí? Aquí, yo lo que quiero es minimizar la energía de mi sistema y por lo tanto va a querer separar, incrementar la distancia entre las dos partículas, ¿sí? Y si me pongo en un perfil atractivo, lo que quiere hacer es disminuir la distancia para bajar la energía, ¿sale? Entonces, esos dos potenciales, tanto el atractivo como el repulsivo, pues lo puedo representar como aquí VR, ¿sí? Y aquí VA, ¿sí? Como el atractivo y el repulsivo de manera independiente, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que yo necesito conocer? Pues necesito conocer cómo va la suma de esos dos potenciales, ¿sí? Yo puedo calcular, como les había dicho, pues bueno, voy a ver cómo va cuando un testigo es positivo o cómo va cuando un testigo es negativo, ¿sí? Y yo puedo dibujar esos dos potenciales, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la suma? Pues la suma es muy importante. El potencial total, ¿sí? Es VR más VA, ¿sí? Y esta gráfica es muy, muy importante, ¿sí? Y esa gráfica la tenemos que discutir de una manera muy adecuada para que lo comprendamos y sobre todo en el examen, si les pongo una gráfica así, me tienen que describir qué está pasando con el sistema físico, ¿sí? Con los cuerpos, con las partículas. No nada más me digan, pues esto es VA, esto es VR y es el potencial repulsivo y el atractivo y ya está, ¿no? No, o sea, vamos a aclarar exactamente qué es lo que está pasando. Fíjense que es importante que el potencial el atractivo, ¿sí? Es una exponencial mucho más, ¿sí? Fuerte de este lado, ¿sí? Más intensa, que como va decayendo la exponencial del potencial repulsivo, ¿sí? Es mucho más negativa, se va muchísimo más rápido y eso es muy importante, ¿sí? La suma es algo así más o menos. ¿Sí?
es el sistema en verdecito, ¿sí? El sistema en verde, es la suma. La suma de, digamos, aquí pónganle B total, ¿sí? Es la suma de la repulsión y de la atracción, ¿sí? Eso es como típicamente se entiende un potencial atractivo más el potencial repulsivo. Ahora, vamos a caracterizar los puntos críticos de esta función, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la definición de un punto crítico? ¿Sí? Es cuando la derivada con respecto a la posición vale cero, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos críticos importantes? Este que está aquí, ¿sí? ¿Sale? Este que está aquí y este que está aquí, ¿sí? Son dos mínimos y un máximo bien importantes para nuestro estudio, ¿vale? Ahora fíjense, ¿en dónde quieren ustedes que esté su coloide? ¿Sí? Acuérdense que esa es distancia entre partículas coloidales. ¿En dónde quieren ustedes que esté su coloide? ¿En dónde? Que estén aquí, ¿sí? ¿Sale? ¿Qué pasa si su coloide cae aquí? Se coagula, ¿sí? No, es estable, porque la energía es muy negativa. Y aparte, para escalar esta barrera energética te va a costar un montón de trabajo. No la vas a armar, no vas a poder, ¿sí? Si tú diseñas un coloide y lo pones aquí y de pura casualidad, porque hiciste mal manejo en tu formulación farmacéutica o estás de alguna manera produciendo un fenómeno físico que te haga que te choquen mucho las partículas, ¿sí? Por ejemplo, lo sometes a un campo magnético, una centrifugación inadecuada, ¿qué va a pasar? Vas a poder escalar esta barrera, ¿sí? Y vas a caer en este pozo, ¿sale? ¿Cuál es el problema? Que cuando caes al pozo, ¿sí? Ya aunque le agregues la misma energía, ¿sí? Que según tú le pusiste al sistema para escalar la barrera, pues ya no, porque vas a llegar aquí a la mitad, ¿sí? Te va a costar mucho más trabajo regresar el sistema coloidal a su dispersión que lo que te costó, ¿sí? Romper la emulsión o coagular el sistema, ¿sale? Por eso, ¿se acuerdan que les decía que las dispersiones coloidales son termodinámicamente inestables, ¿sí? Una vez que se rompe la dispersión, es muy difícil regresar, ¿sale? Entonces, bueno, lo que nosotros queremos, por lo tanto, es tener mi sistema, pues más o menos separado a esta distancia, de aquí para allá, ¿sí? Es lo que yo quiero. ¿Cómo le hago yo para tener sistemas cuya distancia sea superior a esta distancia que yo le voy a poner aquí, D1, ¿sí? O DC, así de crítica, ¿no? Distancia crítica. ¿Cómo le hago? ¿Qué proponen ustedes para poder realizar este tipo de situaciones en la estabilidad de los coloides? ¿Cómo le hago? ¿Sí? ¿Qué puedo yo hacer respecto a las barreras energéticas, por ejemplo, ¿sí? Para que mi sistema esté por allá? Acuérdense que ustedes tienen situaciones externas, ¿sí? Temperatura corporal, ¿sí? Temperatura del cuarto, el movimiento browniano natural, es decir, cómo las partículas se mueven y chocan unas con respecto a las otras. Eso no lo pueden evitar, no lo pueden evitar. Entonces, hay una energía, ¿sí? Que ya es como de fondo, que es inevitable, que tienen que tomar en cuenta. ¿Cómo le hacen? Tienen un coloide, ¿cómo le harían? Puede ser calentando, pero eso, por ejemplo, no tendrías tú a la capacidad de mantener todo el tiempo caliente un coloide. Por ejemplo, si tienes una emulsión y la vendes en la farmacia, pues no vas a tener tu calentador ahí, ¿no? O sea, porque incluso salía muy, muy caro, ¿no? Lo que tienes que hacer es modificar las propiedades moleculares de tu mezcla, ¿sí? E intentar que esta cosa que está aquí crezca, ¿sí? Hacer esta barrera lo más alta que se pueda, ¿no? ¿Sí? Trabajar con esta barrera, ¿sí? Si usted trabaja con esta barrera energética, pues tu sistema va a querer estar de este lado porque va a ser más difícil, aunque le agregues mucha energía, de superar esa montañita y caer a este
en este punto donde el sistema es inestable. ¿Sale? ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo medir la estabilidad de un coloide? Pues lo mido justamente, ¿sí?, calculando la altura de esta barrera. ¿Y eso saben cómo se llama? Potencial Z. ¿Sí? Esto es el potencial Z justamente. Salud. Esta distancia se llama potencial Z. ¿Sí? ¿Sale? Respecto a la doble capa, ¿dónde está el potencial Z? ¿Sí? Pues es aquí, miren. En las fronteras de donde inicia la capa difusa. ¿Sí? Es ahí. Es aquí. Aquí es donde vive el potencial Z. ¿Sí? En las vecindades de la doble capa. ¿Sí? Ahí es donde vive. Entonces yo tengo metodologías experimentales, hay aparatos experimentales que me ayudan a medir de qué tamaño es ese potencial Z. ¿Sí? Ahora, aquí hay datos, creo que en el documento que les pasé, ¿sí?, de qué tamaño tiene que ser el potencial Z para que un coloide sea estable. ¿Sí? Son 50 milivolts. ¿Sí? ¿Sale? Para cualquier coloide. ¿Sí? ¿Sale? Para que un sistema sea estable. Entonces, de hecho, el potencial Z, pues bueno, se define por la letra griega. Debe ser más o menos de 50 milivolts. ¿Sí? Eso se puede calcular. Ustedes tienen equipos, de hecho, ahí en el laboratorio del doctor Merced, tienen equipos para calcular el potencial Z. ¿Sí? ¿Vale? En superficies, pueden ser en superficies sólidas, pero también se puede pues calcular para una superficie y que es una superficie plana, que después se vaya a poder pulverizar para realizar un coloide. ¿Sí? Se puede hacer eso. ¿Vale? Entonces, de eso depende la estabilidad del potencial Z. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, ¿sí?, si yo estoy de este lado, este mínimo es como una coagulación ficticia, ¿no? Porque es muy fácil, ¿sí?, superar hacia la derecha, ¿sí?, este mínimo que está aquí. El mínimo que yo no quiero es la coagulación real que está de este lado. ¿Sale? ¿Sale? Este mínimo pequeñito, ¿sí? Este mínimo, digamos que es un mínimo estable, pero la barrera energética esta, mira, que está aquí enfrente, pues es muy pequeñita. ¿Sí? Es fácilmente superable. Es decir, los coloides se pueden alejar. ¿Sí? ¿Qué pasa después de... ¿Ustedes qué creen que pasa después de que se llegue a este punto? ¿Cómo irá el potencial cuando se separan de manera infinita dos cosas? ¿Sí? ¿Se va para abajo? O es más, o se mantiene constante, pues, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Ya no tiene sentido ni siquiera calcularlo, pues. ¿Sí? De hecho, llega el punto más bien en el que llega al cero, ¿no? Se mantiene así, ¿sí? Ya no hay, ¿sí?, ya no hay potencial, ya no hay interacción. Entonces lo que hace es se acerca asintóticamente al cero. ¿Sí? Pero, pues es muy fácil moverte de aquí, ¿no? Realmente no estás coagulando. Cualquier movimiento, por muy pequeño que sea, incluso el movimiento browniano natural de las moléculas, te va a sacar del pozo. Te va a sacar del pozo. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí es donde tienen ustedes que ver la estabilidad de los coloides. ¿Sí? Lo que pueden hacer es justamente calcular el potencial Z, sacarlo experimentalmente y decidir si su coloide va a ser estable o no. ¿Vale? Entonces, si a ustedes se les coagula un coloide de partículas cargadas, es porque no tienen una barrera mayor a 50 milivolts. ¿Sí? Y de hecho, incluso, de acuerdo a eso, ustedes pueden calcular las cargas propiamente de las partículas coloidales. ¿Vale?
O sea, ahí, ¿cuáles son las leyes que tienen que usar? Pues la de Faraday, ¿sí? Y la de Coulomb, que también las vieron en su curso de electromagnetismo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de estabilidad? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces a otro tema. Este tema es respecto a las propiedades de transporte.